Hola a todos, bienvenidos a este su podcast Dos Voces, una Verdad. Qué bendición que nos acompañen hoy. En este espacio queremos crecer juntos en la palabra de Dios y hablar de cómo vivir la fe cristiana en lo práctico. Y hoy es un día especial porque vamos a iniciar nuestra nueva serie, La Navidad, una promesa cumplida. Y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre Cristo siendo admirable consejero. Así que para iniciar, quisiera que juntos pudiéramos leer en la escritura en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, que básicamente es el versículo en el cual esta nueva serie va a estar basada, ¿cierto, Angie? Entonces vamos a Isaías 9:6. Nos dice la palabra del Señor. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Angie, como tú y yo lo habíamos estado platicando, vamos a dividir esta nueva serie en 4 episodios. Así que iniciemos con la primera característica de hoy. Es cierto, Jos. Y algo importante por lo cual nosotros decidimos como iniciar con esta serie en medio de diciembre era porque este versículo ya lo conocemos de sobra muchos de nosotros. Incluso hasta lo podemos haber memorizado y todo porque realmente es como muy clásico en esta época. Pero algo que veo continuamente, Jos, es el hecho de que hay mucha, ¿cómo decirlo? Mucha prisa al meditar en estos tiempos y al reflexionar en el nacimiento del Señor, que ya hasta lo podemos tomar como algo rutinario, algo normal, algo que ya se convierte en una tradición que no tiene profundidad ni significado, ni nos apropiamos de ella. Y qué especial que esta serie pueda hacer esa invitación a ustedes que están escuchando a profundizar, a realmente decir, ok, vamos a conocer a Dios a través de sus nombres. Hicimos toda una serie de 10 historias de gracia donde enfatizábamos mucho los nombres de las personas a las cuales Dios estaba llamando. Ahora vemos al Señor describiendo a su Hijo a través de nombres, y si los nombres de esas personas que aparecían en toda la escritura son importantes, ahora cuánto más aquellos que describen al Hijo de Dios, aquellos que describen al Mesías prometido. Entonces, efectivamente, hoy vamos a comenzar con Admirable Consejero, pero hay algo vos antes en ese, ya como conversando un poco acerca del pasaje, y es esa importancia de 2 veces, como notamos que dice, nos ha nacido un niño y nos ha sido dado un hijo. Y ahí es un punto fundamental, porque es lo que celebramos nosotros en Navidad, ¿no? En estas épocas, en estas temporadas. Estamos esperando como ese nacimiento. Pero, José, no sé, me parece curioso que Isaías repita lo mismo 2 veces acerca de un niño, acerca de un hijo. Esto nos dice algo acerca del Mesías. Claro, y es bastante interesante, Angie, esta parte con la que comienza el profeta Isaías, ¿no? Porque exactamente es hermoso ver cómo está dando estas buenas nuevas, está dando esta buena noticia, que como bien mencionabas, justamente eso es lo que nosotros celebramos en estas fechas. Yo sé que puede ser confuso porque es una tradición que con el largo de la historia, Angie, pues ha tenido ciertos rumbos, ciertas tradiciones que la han desviado del centro de la Navidad, ¿cierto? Pero la Navidad, tú y yo lo sabemos, su centro está en Cristo. Y el centro está en justamente las noticias que está dando el profeta Isaías, las buenas noticias del nacimiento de Jesucristo. Y en los 4 nombres que vamos a estar viendo en los siguientes episodios, vamos a darnos cuenta que estos nombres describen los atributos y cualidades humanas y divinas, describiendo justamente esta persona de la que Isaías ya habló en Isaías 7:14, quien es Emmanuel. Y dice el versículo 14 en el capítulo 7 de Isaías, por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Miren, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, mostrándonos cómo esta verdad de que este hijo nos sería dado, de que este niño nacería, estos verbos nos muestran la humanidad y la divinidad de Cristo.
algo que debe de ser bastante importante mencionar hoy, Angie. De hecho, Jos, hay un himno que me encanta y lo pensaba un poco en estos tiempos porque comienza diciembre y yo inmediatamente activo playlist de Navidad, yo me saco todos los las alabanzas y cantos navideños que me encantaría escuchar una y otra vez. Y hay una canción que se llama ¿Quién pudo soñar? Y de hecho refiere a una parte que cuando la escucho yo digo, qué lindo, ¿no? Porque en general nos encantan los bebés. Y que el Hijo de Dios haya decidido hacerse un ser tan indefenso, tan pequeñito, tan tierno, no sé, tan delicado, pues es un hermoso detalle de parte del Señor. O sea, realizó todo su proceso de gestación y ahora lo tenemos ya encarnado en ese pesebre. Y de hecho, te lo voy a leer, o sea, te voy a leer cómo dice la letra, no la voy a cantar. Entonces dice, mas el gran Redentor pequeño se dio, un regalo al mundo por Dios. ¿Quién pudo soñar? Y aquí viene lo que me gusta. Siquiera pensar cargar a Dios como un bebé. O sea, María tuvo el privilegio de cargar a Dios como un bebé y Jesús creció como cualquiera de nosotros hemos crecido, ¿sí? Hasta llegar a esta edad donde ya realmente iba a empezar a manifestar su ministerio público. Pero ahí entra la belleza. O sea, este niño era un hombre, el Mesías era un hombre. Se pensaba que podía ser un ángel o algo así, pero realmente no. Dios dice, es semejante a ustedes, a la creación maestra de parte de Dios. Entonces, el Mesías era un humano, evidentemente, y también iba a establecer un reino, porque luego salta y nos dice, y el gobierno estará sobre sus hombros, y ahí es donde ya entra a hablarnos acerca de los nombres. Entonces, evidentemente, este niño tenía un propósito por el cual nacer. Sabemos que Jesús, ya nosotros estamos de otra parte de la historia, en otra página. Nosotros ya estamos en el futuro y ya sabemos como un poco qué pasó, ¿no? O sea, cuál era el propósito por el cual Jesús nació y demás. Pero ver en ese tiempo esa promesa, porque el Señor sabía que iba a ser Dios encarnado. O sea, no estamos hablando de cualquier hombre, estamos hablando de Dios hecho hombre. Y evidentemente el reino le pertenece a Jesús y aún más ahora lo entendemos por completo. Exactamente, no, me encantaba. Y de hecho, cuando mencionabas esta canción, yo sabía exactamente qué parte ibas a decir, porque es, o sea, escúchenla, pero es un punto bastante, bastante bello en esa canción. Cuando resalta esta parte de cargar a Dios como un bebé, se vuelve como algo súper irónico, ¿no? Estamos hablando de el creador siendo cargado por la creación. Y meditando en ese punto, Angie, justamente porque dice, ¿no? Que la soberanía reposaría sobre sus hombros, es decir, el poder, la autoridad, el gobierno, todo esto iba a estar en un ser tan frágil como un bebé. Yo pensaba en una frase de C.S. Lewis, y dice C.S. Lewis, hubo una vez en el mundo un pesebre, y en ese pesebre algo más grande que el mundo. Y vaya que esta es una verdad enorme que nosotros debemos entender respecto a la Navidad. Normalmente vemos quizás en los nacimientos, bueno, no sé cómo sería en Colombia, pero aquí en México varias familias ponen como que nacimientos, ¿no? Como pequeñas representaciones de el lugar donde estaba Jesús, los animalitos, los magos. Acá le llamamos es pesebres y compiten las familias porque pesebre es más grande. Entonces esa es la distinción, o sea, es como métele de todo, ¿no? A ese pesebre. Ok, ok, mira, dato curioso. Bueno, aquí al menos a mí no me ha tocado. Seguramente las hay, quizás, competencias de cuál es más grande, pero bueno, acá les decimos nacimientos. El punto es de que normalmente vemos ahí al muñequito que representa a Jesús, tan frágil, un bebé en este pesebre, esta cosita de madera, y se llega a ver tierno. Pero cuando pensamos en la realidad, Angie, hace 2025 años atrás, podemos ver esa escena tan clara, un bebé en ese pesebre. Y esta frase de C.S. Lewis empieza a tomar muchísimo sentido. En aquellos días, en ese pesebre, había algo más grande que todo el mundo, lo cual es una verdad hermosísima el poder meditar, como dice Isaías, que la soberanía de este mundo, el poder, la autoridad, estaría sobre los hombros de ese bebé. Esas dos lineecitas primeras del versículo 6 del capítulo 9 de Isaías son solo una muestra, o sea, como una apertura a algo que es más grande. Y es que recuerden que nuestra serie pues se está llamando Una promesa cumplida, lo cual quiere decir que en conclusión terminaríamos diciendo que todo esto sí se cumplió.
con cada uno de los nombres. Sucedió algo curioso porque estábamos contando cuántos nombres, ¿no? Y en eso, pues dijimos, ¿será que admirable y consejero están separados? Nos surgió como esa duda, porque pues normalmente en mi traducción, por ejemplo, José y yo utilizamos la Nueva Biblia de las Américas, ¿no? Y entonces nuestra traducción aparece corridito, o sea, no está unido como admirable consejero junto. Y nos causó como interés el dato y fuimos a averiguarlo. Hijos, mira que nos dimos cuenta, ¿no? O sea, estaban unidos. En las versiones más antiguas de la escritura, e incluso algunos comentaristas y traductores de mucha confianza acerca de la palabra, coinciden la gran mayoría en que estos admirable consejero estaban unidos, ¿sí? Así que, ok, no son nombres separados. Y ya decías tú, ¿no? Nos describe cosas acerca de Jesús. Así que ese admirable consejero que va junto, ¿qué nos empezaría a describir? Bueno, que realmente hay algo asombroso y maravilloso en Cristo. Podríamos pensar, ok, ¿qué es maravilloso? O sea, ¿qué es admirable para mí? ¿Qué es admirable para ti, no, Jos? Sí, o sea, creo que la palabra admirable no es una palabra que ocupemos todos los días, ¿eh? O sea, podemos ver algo y decir eso es genial o eso, bueno, aquí en México, ¿no? Eso está padre, pero la palabra admirable no es algo tan común, ¿sabes? Así que creo que esa sería como que mi definición. O sea, tú decías maravilloso, pero para mí sería algo como que te deje sin palabras. Por ejemplo, no sé si te ha pasado que vas a un lugar que está muy lejos de una ciudad donde hay mucha gente y ves el cielo de noche y vaya, es algo que puedes contemplar, que puedes admirar, que puedes ver lo maravilloso, lo impresionante que es, ¿no? Y eso es justamente lo que venimos a ver hoy en Jesucristo, Angie, que es admirable. Ok, ahí te metiste por otra cosa que también iba a tocar y era el punto de la naturaleza, ¿no? Y ahí empezamos a como a rozar más al creador de esa misma naturaleza. Y es que algo maravilloso es precisamente eso. Recuerdo mucho que había algo que me encantaba. Normalmente cuando era niña salíamos mucho de viaje a fincas y me encanta el campo por eso. Y una de mis cosas favoritas eran ver los lagos o los valles como llenos de vaquitas y caballos. Entonces era hermoso y tú te quedabas admirado, o sea, eras una personita pequeña, eras un niño y ver todo eso era precioso y tú decías, wow. Y aparte, detrás de esas montañas había nubes, estaba como ese reflejo. Hay un reflejo que siempre me encanta y justo cuando miro el sol normalmente aparece y es como cuando salen esas líneas delgadas del sol y también uno se empieza a maravillar de eso. Ahora, aplicando como eso a Jesús, ¿cómo describiríamos que Jesús es admirable? Yo diría que Jesús es sorprendente. Desde el simple hecho de su nacimiento es sorprendente. O sea, es algo que ya puede maravillar la mente humana. Porque Jesús, o sea, la forma en la que es concebido, la manera de pensar, de simplemente decir, en esta unión hipostática en Cristo, en la que es 100% Dios y 100% hombre, es algo que a nosotros como humanos nos deja sin palabras. Ahora, perdóname que me desvíe tantito, pero, o sea, me encanta la palabra que tú estás empleando para decir admirable, que sería básicamente maravilloso, pero fíjate que yo viendo otras traducciones antiguas, encontraba con que admirable también se puede traducir normalmente como milagroso. O sea, ahí tenemos como que una definición extra. O sea, yo encontraba que es milagroso y esto puede describir la obra poderosa que Dios iba a hacer por medio de Cristo. Es algo que yo encontraba, me parecía un dato bastante bello, porque pues admirable quizás normalmente no lo relacionaríamos con los milagros. Pero la persona de Cristo, vaya que nos demostró miles de milagros, ¿no? O sea, vemos a Jesús transformando agua en vino, multiplicando alimentos, sanando ciegos, cojos, resucitando muertos, expulsando demonios. Jesús nos deja un montón de milagros que, retomando Isaías 9:6, la palabra admirable nos muestra a Cristo como alguien milagroso. Pero bueno, tú me estabas preguntando otra cosa. Yo quería tomar esa pequeña desviación a también hablar sobre Cristo siendo milagroso. Pero a ver, simplemente, Jesús nos maravilla de muchísimas maneras, Angie. Ya te decía yo, ¿no? Su concepción, su nacimiento, el simple hecho de su mera existencia como Dios y hombre
Eso es algo que nos debería de dejar a todos nosotros sin palabras. No podemos describirlo, Angie. Refiriéndome a lo que decías, admirable era en aplicándolo a Dios, específicamente aplicándolo al Señor. Ya cambia un poco las cosas y se vuelve algo que es más sobrenatural, lo que va más allá de nuestra comprensión. O sea, yo creo que la palabra admirable no alcanza a describir todo lo que ya está dentro de Dios y todo lo que Él ha hecho, su obra, su muerte en la cruz. Porque aunque es algo complicado de recordar, o sea, es algo doloroso ver a tu Salvador ahí colgado, la obra en la cruz también es una obra admirable, una obra maravillosa, una obra que sobrepasa nuestro entendimiento por completo, porque diríamos, wow, es una obra que excedió la magnitud de las muestras del amor de Dios y de su misericordia para con los suyos, ¿sí? Y qué curioso que justamente ese admirable vaya pegadito, unidito a consejero, lo que quiere decir que eres un admirable consejero o un maravilloso consejero, si cambiamos la palabra, o un milagroso consejero, puede sonar también bien. Entonces, allí nos hace caer en cuenta, yo creo que mucha gente hoy en día está buscando conocimiento. Nosotros estudiamos para obtener conocimiento y no está mal estudiar, o sea, está súper bien. Nosotros leemos para obtener conocimiento, nosotros escuchamos ciertos programas para obtener conocimiento, nosotros hablamos con personas que saben de ciertos temas porque queremos obtener más conocimiento de esos temas y no está mal. Pero, ¿qué tanto priorizamos el obtener ese conocimiento o el buscar consejo en aquella fuente que sí es confiable? Y si están llamando al Mesías admirable consejero, y la primera característica o nombre de su o cualidad de su carácter del Mesías es consejero, o sea, admirable consejero, nos debe de mover como a pensar, bueno, ¿a dónde vamos con nuestros interrogantes? ¿A dónde vamos con esas preguntas que tenemos? Porque hoy en día el conocimiento de la Biblia, Jos, va en declive, va totalmente en caída y no es un decrecimiento gradual, sino que a veces se ve tan impresionante que es en pique. Las personas ya no les interesa conocer a Dios y su iglesia, sus hijos, o las personas que quieren conocer al Señor no pueden dejarse llevar por esta manera de pensar, ¿cierto? Claro, ¿no? Y decías una verdad que es bastante lamentable, y el hecho es, hay muchas personas hoy en las iglesias que están buscando conocer más de Dios sin recurrir a Dios. Y sabes, esto se vuelve bastante confuso porque tienes a la fuente de conocimiento frente a ti, pero no la ves o simplemente decides buscarla en otra parte. ¿Qué nos dice Proverbios? Proverbios nos dice que de la boca de Dios proviene el conocimiento y la inteligencia. Él es la fuente del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría. Es de aquí que el nombre admirable consejero, me gustaría cambiarlo a la palabra que tú utilizabas hace rato, maravilloso consejero, debería llevarnos a, ¿quieres un consejo? No vas a ir con la persona que no puede dártelo, pero tienes a esta persona que literalmente lleva el nombre de un consejero maravilloso, pues recurres a él, que justamente eso es lo que hace un consejero. El papel de un consejero es dar, es proveer sabiduría. Y el profeta Isaías nos está hablando de que este rey que está viniendo, que el niño que nos ha sido dado, que ha nacido, viene para dar sabiduría en abundancia, de una manera milagrosa, de una manera maravillosa. Sabiduría divina, porque recordemos que Cristo es Dios. Es más, me gustaría que me acompañaran al libro de Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice el apóstol Pablo: espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. Y me gustaría enfatizar mucho el versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este maravilloso consejero, este admirable consejero, según el apóstol Pablo, tiene escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Es impresionante el poder ver
que Cristo es este consejero maravilloso. Vaya casualidad, porque justamente traía Romanos 11 del 33 al 34, y pues está escrito por el mismo apóstol, entonces es de suponer que van a haber similitudes. Y bueno, justamente también habla muy parecido de lo mismo. Vamos, que también voy a leértelo porque ya te lo mencioné, así que no puede pasar por alto, pero la palabra del Señor dice, la similitud, analicen y verá. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Ok, tenemos dos pasajes consecutivos. Ya tú mencionaste uno, Jos, yo menciono otro en otro libro. Y la conclusión, ¿cuál es? Dios no necesita un consejero. Este Mesías que iba a llegar no necesitaba consejos ni consejeros. Ya Él tenía todo el conocimiento. Ya Él tiene todas las respuestas. Ya Él tiene una omnisciencia absoluta. Yo creo que el humano tiene muchas preguntas. De ahí en base el querer estudiar filosofía, el que nosotros nos hagamos preguntas diariamente. El humano es curioso, quizás podría decir, por naturaleza. Y se hace siempre preguntas y siempre quiere buscar cómo mejorar en las áreas de su vida. Y justamente la palabra es aquella que proporciona ese conocimiento, ese consejo que nos quiere proporcionar nuestro Mesías, que ya sabemos que es Jesús. Él nos habla a través de la Escritura. Nos dice cómo vivir en cada aspecto, cada área de nuestras vidas. Todo está dirigido por Él. Nos da principios. Si Dios no habla explícitamente, por lo menos da principios implícitos en medio de la escritura, o sea, involucrados ahí mismo en medio de la palabra Dios. Y eso es maravilloso, porque entonces nos hace ver a nosotros, ok, Dios sabe que tenemos preguntas, Dios sabe que tenemos dudas, Dios sabe que hay interrogantes y que estamos desesperados por recibir consejo. Entonces la próxima vez que tengas una situación, pues no vas a recurrir como primera herramienta o como primer recurso a las personas, a las redes. Hoy en día se usa mucho tema polémico, así que no sé, pero como la inteligencia artificial, ¿no? Entonces vamos que me aconseje, ¿no? ¿Qué hago? Y escucho mucha gente en eso y veo muchos artículos en cuanto a eso también. Entonces, bueno, tanta gente buscando tantas cosas donde obtenerlo, ya lo tienes ahí enfrente. Claro, que es que no te van a dar una respuesta predeterminada como lo van a hacer otras personas. O puede que el Señor no te dé la razón y termine confrontándote, ¿no? Porque quizás van donde tu amiga o tu amigo y terminan dándote la razón y dicen, no, es que era equivocado, es el otro, no eres tú. Pero el Señor, cuando tiene que trabajar en nuestros corazones, lo va a hacer. Y qué esperanzadores en medio de este tiempo de Adviento, de Navidad, de estas festividades, entender eso. O sea, tenemos a un admirable consejero. Dios nos ha proporcionado en Jesús no solo el Mesías por el cual íbamos a ser salvos, sino que nos ha dado mucho más con él. No solo Jesús murió en la cruz, sino que ahora, añadiendo a lo que ya Jesús hizo, tenemos también estas características que nos van a acompañar a nosotros todos y cada uno de nuestros días. Cada día necesitamos consejo, cada día necesitamos saber qué hacer. Gloria a Dios por Jesús entonces, porque Él nos va a dirigir. Así es, y gloria a Dios por Cristo, porque cuántas veces nos pasa que necesitamos un consejo, que necesitamos en realidad tomar una decisión bastante importante. O quizás nosotros no, pero tenemos un amigo que nos está pidiendo un consejo del cual nosotros no sabemos qué decir. Entonces, creo yo que estas fechas en las cuales estamos meditando más de lo usual en la persona de Cristo, porque es un paréntesis que vale la pena mucho aclarar. En Cristo no meditamos solamente en Navidad o en diciembre. En Cristo meditamos los 365 días del año, pero pues si ahorita tenemos esta festividad tan cercana que nosotros celebramos la persona de Cristo, debemos de llevar bien en nuestra mente, Angie, el hecho de que si necesitamos un consejo, tenemos a este increíble, maravilloso consejero con nosotros. Y algo que tú decías me encantaba y creo que con eso puedo ir concluyendo yo el día de hoy esta conversación. El hecho de que hay veces en las que no sabes qué hacer.
a mí me ha pasado, a ti seguramente también, en las que no sabemos a quién recurrir para preguntarle. Pero pues si te encuentras en una situación así, recurre a Cristo, porque Él es un consejero maravilloso que te va a dar no la respuesta que quieres escuchar, te va a dar la mejor respuesta. Porque hay veces en las que es fácil ir con una persona que sabes que te va a decir lo que tú quieres escuchar. Pero un verdadero consejero es aquel que no te va a decir lo que tú quieres oír, sino te va a decir lo que tú necesitas escuchar. Y bueno, Jos, o sea, yo creo que fue una conversación muy amena. Queríamos iniciar esta dinámica donde ya fuera más conversacional. Creo que son conversaciones edificantes, conversaciones que se pueden desarrollar incluso con sus amigos, en la iglesia, en los hogares. O sea, ocasiones donde tomemos un pasaje y recordemos las promesas de Dios, recordemos lo que Dios ha provisto en el Mesías. Por favor, no te pierdas el siguiente nombre, porque vamos a seguir con Dios fuerte y va a estar, yo sé, hijos también de muchísima bendición, como todo en la escritura, como todo lo que tenga que ver con temas de hablar de la fe, de hablar de aquel Dios en el que hemos creído y aquel que ha venido por nosotros para rescatarnos. Entonces esperemos pacientemente la llegada de nuestro Salvador, esa conmemoración. Y por ahora, así llegamos al final de este episodio. No quisiera terminarlo, yo sé que Jos tampoco, pero de verdad, gracias por acompañarnos hasta aquí, por unirse ahora sí a esta conversación. Pero como siempre, nos despedimos deseando que sus corazones ardan junto con nosotros mientras charlamos en el camino.